¿Cómo pinto cada columna en este gráfico dependiendo del resultado? Si supera un promedio, que aparezca de un color, y si no llega a ese promedio, que aparezca de otro. Esa fue una consulta que me hicieron en días anteriores y me gustaría explicarlo acá en el canal de YouTube. Mi nombre es Julio Solano de Graph Data Analytics y espero que te quedes a ver cómo resolvemos este caso. Muy bien, entonces vamos con el detalle. Por acá en el gráfico, como ves, tenemos dos colores y básicamente va a ir cambiando de acuerdo al resultado. Cuando yo seleccione acá un mes o un año, se va a calcular el resultado de la venta por cada ciudad y el promedio de las ventas. En este caso particular, la persona quería calcularlo con respecto al promedio de las ventas del año anterior. Si esa ciudad sobrepasó el promedio de las ventas de esas ciudades seleccionadas del año anterior, aparezca un color, sino de otro. Entonces, vamos a irlo explicando paso a paso acá para que tú también lo puedas hacer. Bien, entonces voy a quitar un momento este gráfico por acá y vamos a irlo explicando desde nuestros visuales, en este caso con la tabla. Bien, entonces empecemos acá con una tabla muy sencilla, ciudad y ventas. Para mostrarte el modelo relacional, en realidad es muy básico. Tenemos por un lado una tabla calendario con casi todo proyecto de inteligencia de negocios y una tabla territorio donde tengo el nombre del estado y el nombre de la ciudad. Bien, estos dos están concatenados y es mi llave para relacionarlo con la tienda o las ventas de las tiendas, que es mi tabla transaccional. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, la ciudad que estamos colocando acá, verás que es de mi tabla territorio, de mi tabla dimensional, no viene de la tabla transaccional. Y las ventas, bueno, si quieres ver qué es esa medida de ventas, básicamente es la suma de una columna de ventas. Bien, siguiente paso que hemos realizado, colocar las ventas del año anterior. Esto es algo que lo hemos visto en otros contenidos por acá en el canal. Le estoy diciendo, calcule las ventas, que recuerden que era la suma de una columna en particular. Y para que me dé el resultado del año anterior, de acuerdo al año que tenga seleccionado y al mes que tenga seleccionado, entonces usamos esta función de inteligencia de tiempo o time intelligence. Same period last year. Como es una función de inteligencia de tiempo, recuerda que utilizamos nuestro campo de fechas de nuestra tabla calendario. En este caso es una columna que se llama date en la tabla calendario. Bien, al hacer esto, cuando yo lo agrego a la tabla, bueno, vamos a agregarlo de una vez por acá. Vengo acá a agregar datos, medidas y agrego esas ventas año anterior. Bien, entonces aquí podemos ver las ventas que tuvimos. Por ejemplo, tengo una ciudad en donde hice ventas el año anterior, pero no he hecho ventas este año aún. Bien, o este año que tengo seleccionado, tal vez por una u otra razón no ocurrieron ventas. Y acá, si vamos seleccionando un mes diferente, pues me dice, ok, para ese mes del año anterior al que tengo marcado, este fue el resultado por ciudad. Bien, aquí puedes ver que tengo una segmentación de datos de estado. Básicamente es un campo que también traje en mi tabla territorios. El estado puede tener varias ciudades. Aquí también pues lo podría borrar y utilizar todos los estados. Bien, ahora, lo que queremos calcular es el promedio de los resultados. Escojamos uno que tenga menos resultados, por ejemplo este. Para junio, para mayo, creo que tenemos menos resultados. Del año que tenemos marcado, ¿cuánto fue el promedio de los resultados del año anterior? Esto es una medida. Las ventas año anterior es una medida. Entonces, ¿cómo resolvemos ese resultado del promedio? Bueno, por acá yo ya lo tengo creado. Concentrémonos de momento en esta función. Una función average x. ¿Ok? Un promedio. Como voy a hacer el promedio de una medida, me sirven estas funciones que terminan en x. Esas funciones que terminan en x siempre me van a preguntar cuál es la tabla con la que quiero trabajar. Entonces, si quieren, hagamos esta parte por acá. Yo le voy a decir, tome todas las ciudades que tengo seleccionadas. Y acá, para ciudades, verás que lo tengo en la tabla transaccional y en mi tabla dimensional de territorios, en mi catálogo de territorios. Voy a utilizar el de la tabla territorios. ¿Ok? Este también es el mismo que estoy utilizando acá. Es importante que sea el mismo. O sea, aquí estoy utilizando el de la tabla territorios, que aquí también sea el de esa tabla. ¿Ok? Además, recuerda que de esta tabla territorios estoy tomando el estado. Entonces, cuando seleccione un estado, pues me va a dar las ciudades que pertenecen a ese estado. Bien, aquí cierro este paréntesis de la función allSelected, que es algo que es muy común que se nos olvide. Es una causa que nos da muchos errores, entonces ya sé que es muy importante indicarles acá que cierren ese paréntesis. Coma, y luego la expresión. ¿A qué le quiero calcular el promedio? Bueno, a todas las ciudades que estén seleccionadas, pero ¿el promedio de qué? En este caso, el promedio de las ventas del año anterior. Podría hacerlo con el promedio de ventas de este año, pero bueno, en este caso de negocio particular, la persona quería hacerlo con respecto al promedio de lo que tuvieron el año anterior esas ciudades que estén seleccionadas.
Entonces acá escribimos la medida, ventas año anterior. Y cerramos la función averageX. Ok, ahora, si presiono por acá, enter, ¿qué está haciendo esta otra parte de la función? Bueno, es una función condicional, sí. Lo que quiero es que no me aparezcan todas. Si no tengo ventas para ese periodo, yo le podría decir, déjenmelo en blanco. Y si tengo ventas, entonces haga este cálculo. Y esto lo vamos a ver reflejado cuando lo agreguemos a la tabla. Entonces nada más marcamos la tabla, venimos y agregamos por acá el promedio. Vamos a hacernos acá un espacio. Y acá también vamos a hacer esto un poco más angosto. No quiero mover mucho la tabla porque aún me falta agregar el gráfico. Ok, tengámoslo así. Y acá entonces verás que es un mismo número para todos. Ok, entonces le estoy diciendo, si tengo ventas, ahí sí grafique el promedio. Si no tengo ventas, entonces no me grafique ese promedio del año anterior. Ok, ¿por qué lo estamos haciendo así? Porque lo vamos a colocar en un gráfico. Bien, entonces quiero que en el gráfico pues aparezcan solo los que tienen ventas y no, si tuvieron el año anterior pero este no, pues no lo necesito, no lo quiero mostrar. Ok, si haces el cálculo, calculas las sumas de todos estos, sacas su promedio, pues vas a ver que nos da este resultado que estás viendo por acá. Ok, ahora, ¿cómo lo vamos a representar? Y bueno, aquí dependiendo del estado que selecciones, pues por supuesto se va a ir cambiando de acuerdo al estado y al mes. ¿Ok? Aquí puedes ir seleccionando varios y calcular, ok, este promedio, ¿de dónde viene? De acá, de estos. Ahora, ¿cómo lo llevamos al gráfico? Bueno, que eso tal vez era la parte más importante. Bueno, yo podría colocar acá una combinación de un gráfico, por ejemplo, de columnas agrupadas. Y en este caso, en el eje X voy a utilizar el campo ciudad, pero de la tabla territorios, que recuerda que es el que estoy utilizando en las funciones, en las fórmulas, en las medidas que hemos creado. Y en el eje Y, pues podría colocar las medidas. Por ejemplo, puedo comparar mi resultado de ventas contra el promedio de ventas del año anterior. Ok, esto es una forma en que me podría servir. Se ve bien, pero bueno, acá tal vez hay algunos momentos en que están muy parecidos y no se nota tanto la diferencia. ¿Qué pasa si yo quiero el real en columnas y el dato de este promedio en una línea? Bueno, yo lo podría cambiar acá por un gráfico de columnas y líneas, por ejemplo, y en este caso pues vengo acá y este promedio de ventas del año anterior lo paso al eje Y de línea. ¿Ok? Se ve bien, me quedaría de esta forma, pero no puedo ver tal vez cuánto es el valor. ¿Qué pasa si activo las etiquetas de datos? Bueno, yo vengo acá y activo las etiquetas. Vamos más para abajo, activo acá las etiquetas de datos. Rápidamente genero tal vez un poco de desorden, principalmente por estos de la línea. Aquí todos los valores son iguales, no ocupo que repita todos. Tal vez para la línea quiero que me aparezca solo una etiqueta al final. Acá yo puedo personalizar cuáles sí tienen etiquetas y cuáles no. Yo podría venir acá y le digo, bueno, para ventas sí quiero la etiqueta, pero para el promedio de ventas del año anterior no quiero la etiqueta. ¿Ok? Pero en ese caso desactivo todas. Puede ser un problema, ¿verdad? Pero bueno, funcionan, visualmente se ve, se entiende. Pero bueno, ¿cómo lo cambiaríamos entonces? Bien, y recuerda que el color tiene que ser condicional. Por ejemplo, cuando paso la línea que aparezca un color y si no que aparezca de otro. Eso lo vamos a hacer con una función. Pero bueno, primero para resolver acá lo de la línea, voy a desactivar en este caso las etiquetas, o más bien voy a cambiar el tipo de gráfico. Voy a dejar solo un gráfico de columnas tradicional. Voy a quitar el promedio de ventas del año anterior y lo vamos a hacer, en vez de hacerlo con una serie, lo vamos a hacer con una línea de referencia. Ok, línea de referencia, agregamos una línea y en este caso, para acá dice elegir el tipo de línea, vamos a escoger, línea constante. Y acá, para el valor, yo ocupo que sea dinámico. Ese valor ocupo que vaya cambiando y use este promedio que está acá. Pero para eso tenemos este botoncito FX. Hacemos clic ahí y buscamos acá por el valor de campo. Ok, pero ese valor que yo quiero está en la tabla medidas y es el promedio. Le doy clic en aceptar. Aquí aparece la línea de ese promedio. Ok, 225,000. Y luego, por acá, venimos y le podemos colocar los colores y demás. El estilo de línea, por ejemplo, ahí están guiones. Yo le puedo decir, bueno, esto quiero que sea de este color en particular. Y por acá verán que no tiene la etiqueta de datos. Yo le puedo decir que quiero la etiqueta de datos. Ven que lo agregó por acá. Tal vez no se nota mucho. Entonces yo le puedo decir que en vez de la izquierda, lo coloque a la derecha. Que lo coloque el mismo color que utilicé para la línea. ¿Ok? Mostrar unidades, ahí está en automático. Puedo decirle automático, puedo decirle miles, millones, etc. Vamos a dejarlo en automático.
Y esa etiqueta de datos, bueno, aquí puedes jugar con la posición. Es encima de la línea, debajo de la línea. Si quieres solo el valor de los datos, el nombre, ambas. ¿Ok? Y las posiciones decimales. Bien, aquí por ejemplo puedes decirle, bueno, quiero que sean 0 posiciones decimales. Y si quieres puedes cambiarlo, recuerda, a miles o millones, etc. Voy a dejarlo así en automático. Bien, pero acá lo que nos falta es cambiar el color de la columna, que era lo que queríamos hacer en este caso en particular. Entonces, esto lo vamos a lograr con una función DAX. Vamos a venir acá. Recuerda que el color de la columna, pues yo podría venir acá y pintarlo el color que quiera. Pero yo ocupo agregarle una condición. Y entonces venimos acá a las medidas. Aquí tengo una tabla de medidas, lo podemos guardar acá. Recuerda que esto lo puedo crear desde cero con clic derecho, nueva medida, en la tabla que yo quiero guardarla. Y este color de condicional ya lo tenemos listo, pero vamos a ver qué es lo que estamos haciendo. Ok, es una condición, ¿verdad? Que va a depender de los valores que estamos utilizando. Entonces le estamos diciendo, si las ventas son mayores a este promedio del año anterior, entonces píntelo de este color. Este es un código hexadecimal de color. ¿Ok? Cada color tiene un código asociado. Este es para cuando la venta sea mayor que el promedio de ventas del año anterior. De lo contrario, déjelo en blanco. Bueno, este código que vemos acá es el color blanco. ¿Ok? ¿Qué código utilizar? Bueno, podrías venir acá. Si no sabes exactamente el código, puedes buscar cualquier parte donde puedas cambiar un color. Vienes aquí al color, buscas el que quieres. Por ejemplo, no sé, voy a probar este momentáneamente. ¿Qué código es ese color? Bueno, yo entro acá, más colores, y aquí tienes ese código hexadecimal. ¿Ok? Este es el que usarías acá. Bien, en este caso, pues nosotros ya los tenemos definidos. Entonces, bueno, presionamos simplemente Enter. Venimos, marcamos el gráfico, venimos a la sección columnas, y acá donde viene este botón FX lo vamos a marcar. Lo vamos a dejar acá en estilo como valor de campo. ¿Y acá en qué debemos basar esto? En la medida que se llama color condicional. Simplemente lo cambias acá, haces clic en aceptar. Y acá ya vas a ver que aparecen unas de color y otras no. Vamos a colocarles también bordes. El borde, si lo vamos a hacer igual para todas, no importa. Podría ser acá un color, por ejemplo, gris. ¿Ok? Entonces, cuando no llega, pues lo vemos acá como un color gris vacío. Y cuando sí llega sale la columna rellena. Vacío no, en realidad está color blanco porque fue el que definimos acá. Si quieres un color distinto a blanco, pues lo puedes cambiar. ¿Ok? Y así puedes ir haciendo pruebas de acuerdo al mes que selecciones. Por ejemplo acá, estos 3 sobrepasan el promedio, salen de un color. Estos 2 no llegan al promedio, salen de otro color. Bien, y acá, si vas a utilizar en todas las etiquetas de datos, pues podríamos desactivar los valores del eje Y. Y bueno, ese título lo podríamos actualizar, por supuesto, porque aquí estamos combinando español e inglés. Podemos dejarlo ventas por ciudad, Enter. Y bueno, creo que se entiende bastante bien ese resultado. Aquí este eje Y, si ya en el título estamos especificando que son ventas, pues de pronto podemos quitar también el título del eje Y. Ok, tamaño y estilo. Voy a cambiar acá, voy a agregarle el borde. El borde lo voy a dejar color blanco con esquinas un poco redondeadas. Bien, entonces, bueno, de esta forma hemos construido un pequeño reporte donde podemos cambiar acá el estado. Aquí estaría viendo todas las ciudades. Si uso el promedio de todas las ciudades, el año anterior fue 1.168.000. Solo hay 2 ciudades este año que están sobrepasando ese promedio. Bueno, el mes de marzo, en ese año que tengo seleccionado. Siempre va a depender de lo que tengas seleccionado en ese momento. Así como hicimos este caso, pues puedes hacer tus variaciones, ¿verdad? Hacerlo no por ciudad, hacerlo tal vez por cliente, hacerlo por producto, tal vez no contra el año anterior, lo podrías hacer contra las ventas promedio de este año o contra un promedio móvil de varios años. Bueno, las posibilidades son infinitas. Y esta técnica de aplicar el formato condicional pues te va a servir para todos esos escenarios. ¿Ok? Entonces, bueno, ya para finalizar, pues dejemos seleccionados aquí algunos estados. Recuerda que la tabla de estados que estoy utilizando es la misma tabla donde están las ciudades. ¿Ok? Entonces, cuando filtro acá estado de mi tabla territorios, también cambian acá las ciudades correspondientes para ese estado de la tabla territorios. Esa ciudad que utilicé acá, muy importante, es la ciudad que también estamos utilizando en esta parte, en esta medida, en estas funciones DAX, en este caso en All Selected. Y esa ciudad es la misma que estamos utilizando en el gráfico. ¿Ok? Teniendo en cuenta esos cuidados, va a funcionar perfectamente. ¿Qué otros casos se te ocurren para esta aplicación? ¿Hay otras formas de hacerlo? Por supuesto que sí. Como todo en las herramientas de análisis de datos, hay diferentes formas de llegar a ese mismo destino.
Bien, entonces coméntame qué te pareció. Si se te ocurren otras aplicaciones, me encantará leer lo que estás proponiendo. Bien, nos despedimos acá. Se despide Julio Solano de Grow Up Data Analytics. Recuerda suscribirte al canal para que puedas ver cuando tenemos nuevos contenidos. Hasta pronto.